La geometría analítica de toda la vida nos permite identificar y hasta cierto punto describir a las cónicas a partir de la ecuación de segundo grado. De modo que graficarlas es una tarea sencilla aun y cuando éstas han sido trasladadas. El problema viene cuando las cónicas rotan, esto es, cuando el coeficiente del término XY no es nulo. De modo que la tarea de graficar una cónica que ha sufrido una rotación se vuelve sumamente complicada. Sin embargo, esta situación se resuelve cuando nosotros hacemos uso del álgebra lineal, específicamente cuando nosotros expresamos esta ecuación de segundo grado en términos matriciales, dado que el estudio de cierta matriz que aparece en dicha ecuación nos permitirá describir a cualquier cónica. Por lo que, para llevar esta ecuación a términos matriciales, primero tenemos que invocar a un vector que contenga nuestras variables de la ecuación cuadrática. Una matriz encargada de proporcionarnos a los coeficientes a, b y c. Y, finalmente, un vector encargado de dar el resto de los coeficientes. Así, a través de multiplicación matricial y una que otra traspuesta, podemos expresar esta ecuación cuadrática en términos matriciales. Tómate el tiempo de verificar que cada una de las multiplicaciones matriciales aquí involucradas realmente nos llevan a la generación de la ecuación cuadrática estipulada. Y entonces, la matriz que vamos a estudiar es la matriz A. Esta matriz es un estuche de monerías, y es que fíjate, en primer lugar, ¿qué pasa cuando le sacas traspuesta a esta matriz? Bueno, pues te vas a encontrar con que no tiene ninguna alteración. La matriz queda exactamente igual. Es decir, que la matriz A es igual a su traspuesta y por lo tanto es una matriz simétrica. Nosotros queremos conocer los más oscuros secretos de esta matriz simétrica de la manera más sencilla posible. Y si hablamos de facilitarnos la vida, entonces hablamos de la diagonalización. ¿Podríamos nosotros diagonalizar esta matriz simétrica? Bueno, pues en un intento de diagonalizar, comencemos encontrando sus respectivos eigenvalores. Para ello es necesario montar el polinomio característico, encontrar sus raíces y analizar si estos eigenvalores van a ser diferentes o va a haber alguna multiplicidad o qué onda, qué va a pasar. Como usamos la chicharronera para esa ecuación de segundo grado, bueno, pues entonces sabemos que las soluciones de este tipo de ecuaciones se ven gobernadas por el radicando. De modo que desarrollando dicho radicando, nosotros vamos a encontrar que lo podemos factorizar como la suma de dos cuadrados. En efecto, la suma de dos números al cuadrado siempre es positiva o en algún caso particular 0. Si esta suma de dos cuadrados es igual a 0, eso implicaría que A tiene que ser igual a C y B tiene que ser 0. Pero si A es igual a C y B vale 0, entonces la matriz ahora sería una matriz diagonal. Del mismo modo, si la suma de los dos cuadrados es positiva, como ya dijimos, la ecuación cuadrática tendría dos soluciones reales y distintas. Por lo tanto, tendremos eigenvalores diferentes y por lo tanto, nuestra matriz en efecto va a ser diagonalizable. Entonces, supongamos que x1 y x2 son los eigenvectores asociados a los respectivos eigenvalores mencionados. Entonces, se cumple que para esos valores y vectores específicos, la multiplicación matricial se comporta como la multiplicación por un escalar. Además, quiero que observes que el producto punto de dos vectores se puede escribir también de forma matricial. Con esto en mente, vamos a encontrar qué relación existe entre nuestros eigenvectores. Para ello, vamos a involucrarlos de alguna manera a través del producto punto multiplicado por algún eigenvalor. Y entonces lo primero que haremos será usar las propiedades de la multiplicación por un escalar, para después en ese paréntesis usar la ventaja que nos da el hecho de que lambda 1 y x1 sean eigenvalor y eigenvector respectivamente. Después ese producto punto lo escribiremos en forma matricial gracias a la traspuesta. Y hablando de traspuesta, usaremos una propiedad de las traspuestas que nos permite encontrar la traspuesta de un producto. Y recuerda que la matriz A era simétrica, o sea que era igual a su traspuesta. Por lo que entonces, por asociatividad, nosotros podríamos otra vez usar el hecho de que x2 es un eigenvector, sacar ese escalar y regresar a su escritura habitual al producto punto. Y ahora sí, observar que el producto punto aparece tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, por lo que entonces podemos agruparlos para factorizar
y así llegar a la conclusión de que, como nuestros eigenvalores eran diferentes, entonces la única alternativa disponible para que esta igualdad se cumpla es que el producto punto sea 0. Y esto implica que los eigenvectores son ortogonales. Y si tú los multiplicas escalarmente por el recíproco de su norma, entonces tú tendrías vectores unitarios. Como son ortogonales, tendríamos vectores ortonormales. Ahora, recuerda que con ambos eigenvectores formábamos a nuestra matriz P para la diagonalización. La matriz D estaba conformada por los eigenvalores y de esa manera, bueno, pues habíamos diagonalizado nuestra matriz A. Pero ahora surge otra observación muy interesante. La matriz P está formada por dos vectores ortonormales. Entonces, cuando esto ocurre, resulta que la matriz P se convierte en una matriz ortogonal, adquiriendo la propiedad de que su inversa es igual a su traspuesta, haciéndonos aún más fáciles las cosas. De modo que equivalentemente, bueno, pues esa matriz diagonal se podría expresar como el siguiente producto. Y es así como las cosas se ponen más interesantes, pues la ecuación matricial que conformamos para representar a la ecuación cuadrática de las cónicas puede expresarse aún de una manera más sencilla y más útil. En un inicio, esta ecuación está expresada en términos tanto de x como de y, es decir, está expresando una cónica en el plano cartesiano convencional y el plano XY está generado por una base ortonormal conformada por los vectores canónicos y J. Bueno, pues nosotros podemos entablar un cambio de base a unos nuevos ejes cartesianos llamados X' y Y', donde la matriz encargada de darnos esa transformación o ese cambio de base es la matriz P. De modo que este cambio de variable nos va a expresar la ecuación matricial en términos de los nuevos ejes cartesianos X' y Y'. Entonces, bueno, pues sustituimos y le damos un poquito de orden a esta ecuación para encontrarnos aquí a la matriz diagonal D. Recuerda que eso era parte de la diagonalización que acabamos de ver. Entonces, el involucrar a nuestra matriz diagonal en esta ecuación hace que aparezcan los eigenvalores como coeficientes de los ejes coordenados X' y Y'. De modo que el resto de coeficientes, bueno, pues estará determinado por el producto de B traspuesta con P. Pero bueno, esos llamémoslos D' y E'. Observa que el término f siempre fue independiente y se quedó ahí en todo este procedimiento. De modo que queda inalterado. Así, la nueva ecuación tendría este aspecto. Ahí están nuestros dos eigenvalores y el resto de términos. Ok, Emilio, ya vi el gran cambio que tuvo esta ecuación cuadrática de las cónicas, pero ¿cuál es el beneficio de haberlo escrito de esa manera? Bueno, el primer beneficio es que fíjate que el término XY desapareció, porque era el término encargado de darnos la rotación. ¿Lo recuerdas? ¿Qué fue lo que pasó, Emilio? ¿Por qué ya no aparece? Bueno, pues vamos a verlo gráficamente. Nosotros estábamos graficando una cónica en el plano XY de toda la vida. Sabíamos que dicha cónica había sufrido una rotación. ¿De cuánto? ¿Quién sabe? No sabemos nada más que está chueca. Entonces, tras haber hecho un cambio de base, nosotros generamos dos nuevos ejes coordenados que, mira, van a seguir generando a el plano XY, nada más que lo van a generar con una rotación de por medio. Entonces, con la cabeza un poco inclinada, es más fácil dibujar a nuestra elipse sin ninguna rotación. Basta con ver su eje mayor y su eje menor y dibujarlo en este sistema cartesiano que ya sufrió la rotación. Ah, ok, Emilio, ¿y qué más? Bueno, pues nosotros dijimos que el plano cartesiano de toda la vida estaba generado por los vectores de su base ortonormal E1 y E2, los vectores canónicos de toda la vida. Pero este nuevo plano cartesiano que generamos va a estar generado igualmente por una base ortonormal descrita por los dos eigenvectores de la matriz A. De modo que el espacio generado por el primer eigenvector es el eje X'. El espacio generado por el segundo eigenvector es el eje Y'. Y por lo tanto el espacio generado por el conjunto de los eigenvectores es este nuevo plano cartesiano que sigue siendo R2 pero con una rotación. Claro, es muchísimo más fácil, en vez de andarnos quebrando la cabeza con rotar la cónica, bueno, pues directamente obtener los ejes ya rotados y sobre esa rotación dibujar a la cónica como lo hemos hecho toda la vida.
Déjame decirte que los eigenvalores siguen ayudándonos a clasificar las cónicas. Si nosotros tenemos los eigenvalores con el mismo signo, bueno, pues estaremos ante una elipse. Si nosotros tenemos los eigenvalores con signos opuestos, entonces estaremos ante una hipérbola. De modo que, si nosotros tenemos alguno de los dos eigenvalores nulo, bueno, pues nosotros estaremos ante una parábola. Ok, Emilio, pero ¿qué pasa si yo me pongo quisquilloso y necesito el ángulo de rotación? No pasa nada, la cosa sigue siendo sencilla. Como tú ya tienes a los ejes coordenados con y sin rotación, basta con ver el ángulo que hay entre un eje y otro para así obtener el ángulo de rotación. De modo que la tarea se reduce a encontrar el ángulo entre dos vectores. Un vector canónico y un eigenvector. Esto se puede hacer gracias a la definición geométrica del producto punto. Como los vectores son unitarios, imagínate lo fácil que va a ser este cálculo. Y bueno, pues vamos a ver un primer ejemplo. ¿Te parece bien? Imagínate que tenemos la siguiente ecuación cuadrática. Como puedes ver, ahí está ese término XY. No se anuló, su coeficiente no es 0, entonces hay una rotación. Bueno, pues entonces formemos a nuestra matriz A y a los respectivos vectores de variables y coeficientes. Ya sabemos cómo queda la escritura tras el cambio de base, pero no sabemos quiénes van a ser los vectores que conformen a mi nueva base, la que ya sufrió la rotación. Vamos a encontrar sus eigenvalores distintos que resultan en 8 y 18. Y a su vez, sus respectivos eigenvectores son 1,1 y menos 1,1. La norma o longitud de ambos eigenvectores es raíz de 2, por lo que, tras normalizarlos, obtendríamos un par de eigenvectores ortonormales, los cuales van a conformar las columnas de una matriz P que es ortogonal. Así, la matriz D estaría conformada por los eigenvalores y por lo tanto la diagonalización estaría completa, permitiéndonos así acceder a nuestra nueva escritura. Entonces, tras sustituir los coeficientes y los eigenvalores, nosotros obtendríamos la siguiente nueva ecuación de nuestra cónica. Desapareció el término XY, observa que ambos eigenvalores poseen el mismo signo, por lo que esto sería una elipse. Esta ecuación se puede escribir dividiendo ambos lados entre 72 de la siguiente manera, por lo que ya podemos identificar su eje mayor y su eje menor. Si queremos encontrar el ángulo de rotación, bueno, pues hay que recordar la definición geométrica del producto punto. Además de que al estar trabajando con vectores unitarios, el cálculo se reduciría a un producto punto muy sencillo que resultaría en 1 entre raíz de 2. Tras resolver esta ecuación trigonométrica y quedarnos con el ángulo agudo, entonces nosotros tendríamos que la rotación fue de 45 grados. Y bueno, pues este ha sido el primer ejemplo de la rotación de cónicas. Cuéntame qué te pareció el video y si quieres que veamos muchos ejemplos más, al menos uno para cada cónica, no se te olvide, por favor, suscribirte, activar esa campana de notificaciones y estar pendiente de las novedades. Nos vemos muy pronto con más. Adiós.